¿Qué tal estamos? Bienvenidos otro día más al aula de filosofía. Hoy tenía por tema el conocimiento teórico. Dentro de lo que es la razón, pues tenemos dos cositas, que sería la racionalidad más teórica, el conocimiento teórico, y el conocimiento que se denomina práctico. Esa distinción se hace sobre todo entre lo teórico y lo práctico, para señalar momentos que predominan o ciertas estrategias que predominan. Pero hay alguna ciencia en sentido riguroso, una ciencia que se dedique solo a una de esas partes. Me encontré una definición de racionalidad que quiero compartir con vosotros para que me digáis si se entiende. La racionalidad se define, mucha atención, como el uso de la razón para escoger las mejores razones. Si estamos hablando de racionalidad teórica o de conocimiento teórico, pues tenemos que concretar un poco, ¿no? Y yo diría, por dar una definición así, más o menos amplia y que nos sirve para entender lo que sería la racionalidad teórica, que estamos hablando de un tipo de conocimiento profundo, crítico del mundo, estudiar lo que son las cosas, buscando conceptos que las expliquen y, sobre todo, analizando sus procesos y estableciendo relaciones. Dos elementos clave: el conceptualizar las cosas, es decir, ahondar en esos conceptos, que se puede hacer de muchas maneras, y trazar relaciones lógicas que expliquen las causas de las cosas, el origen que tienen, o si no, digamos, los vínculos que se pueden replicar o que se pueden extender a lo largo del tiempo, porque consideramos que son necesarios, ¿no? Claro, nos vendría un filósofo platónico y nos diría: no, esto no es así, porque la racionalidad teórica sería recordar la verdad que nuestra alma conoce más allá. Bueno, trabajar con conceptos. Si decimos trabajar con conceptos y con relaciones lógicas, creo que estaríamos de acuerdo. Algunos no estarían de acuerdo, pero podemos entrar ya más en detalle en otro momento de quién no estaría de acuerdo y por qué. Yo le aplico esto al concepto de taza y no le aplico el de vaso, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Vale? El saber por qué le aplico, el saber qué distingue conceptualmente una taza de un vaso, pues es importante para yo estudiar lo que es una taza y para estudiar las causas y los fines de la taza, ¿no? Y ya establecer esas relaciones lógicas. Pues la taza tiene una finalidad, la taza existe porque ha pasado un proceso de fabricación, etcétera, 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 ¿vale? Cuando hablamos de racionalidad, en sentido estricto, nos estamos refiriendo siempre a un saber que está en cuestión, quiero decir, a un saber que no está dado, no está determinado, sino que está en construcción, está en un proceso de investigación. Pues si yo tengo una idea preconcebida de que las tazas sirven para guardar monedas, todas las tazas que tengo en mi casa son para las moneditas de céntimo estas que me sobran de ir a comprar y de todo eso, ir guardándolas. Entonces todas las tazas las tengo, todas las tazas, los vasos no. Como yo tengo todas las tazas llenas de moneditas de céntimo, yo ya asumo que las tazas sirven para eso. Si yo veo alguna taza en vuestra casa, yo voy a vuestra casa, la casa de cualquiera que me esté viendo ahora, voy a tu casa y veo una taza y automáticamente saco toda la calderilla y la echo ahí, porque para mí las tazas son para eso, son para echar calderilla. Lo que caracteriza el conocimiento racional, que nos lleva a la ciencia, es que, aunque aceptemos que el conocimiento que tenemos o que las teorías que tenemos tienen algún tipo de comprobación, también aceptamos que no son definitivas, que al final pueden estar sujetas a cambios en los conceptos, a cambios en las relaciones lógicas que establecemos. Es una distinción entre un conocimiento más, tener un concepto sin más, y el tener, digamos, un conocimiento de las cosas desde el punto de vista conceptual. Es decir, tener conceptos y manejar a nivel racional los conceptos. La taza para el café o té. Sí, en este caso lleva agua, o sea que no cumple esa regla.
voy a comentar un poco lo que son los elementos de la racionalidad teórica. Una parte muy importante del conocimiento teórico siempre es tener clara la metodología y tener clara la estructura lógica de lo que nosotros estamos enunciando. Nos vamos a más al tema de nutrición y de deporte, por ejemplo. Sabemos que el deporte, que hacer deporte todos los días, pues genera un buen estado de salud. Pero de por sí solo, hombre, no. Hay varias causas que generan el efecto de tener buena salud y elementos, digamos, que no pueden ser compatibles para generar una buena salud. Por ejemplo, si yo hago deporte todos los días, poquito deporte todos los días, y aparte, cuando vuelvo de hacer deporte me hincho a patatas fritas y a fritangas, a croquetas, pues efectivamente no voy a tener una buena salud porque esto es contraproducente, ¿vale? Si yo tengo un buen estado de salud y tengo unas prácticas muy diversas, por ejemplo, hago ejercicio, pero de vez en cuando tomo fritos, pero en general tomo también fruta, es decir, que mantengo un equilibrio entre diferentes hábitos, unos mejores, otros peores. Podría decir, bueno, como tengo buena salud, todo lo que hago está bien. Y no es cierto, porque incluyo algunos hábitos que no son tan saludables. El efecto no es prueba de que la causa esté ahí. La causa sí que determina que haya un efecto. Pero el hecho de que haya un efecto, o que tengamos algo que consideramos que es efecto de otra cosa, porque puede ser efecto de muchas cosas. También tenemos la parte más conceptual. La parte conceptual intenta siempre, primero, partir de definiciones y de análisis de las definiciones de los hechos, de lo que sucede en el mundo. También establecer principios, conceptos iniciales, axiomas, y normalmente se basan en un conocimiento más intuitivo, más fundamental sobre la realidad que estamos trabajando. Por ejemplo, en matemáticas pues son muy básicos, ¿vale? Y se pueden deducir incluso de la propia experiencia sin más de los hechos, ¿vale? Si yo abstraigo números, abstraigo cantidades, las cantidades provienen de nuestra experiencia del mundo. Si tengo 5 tazas, digo, mira, tengo 5. Voy contando, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo también 5 mandarinas. Y tengo también 5 ornitorrincos. Y tengo también 5 señores echando agua por la calle. Lo que tienen como esos conjuntos es la cantidad de 5. Y a partir de esas abstracciones básicas, extraemos consecuencias y profundizamos más en lo que serían el desarrollo de los cálculos matemáticos. En un nivel de pura abstracción, en el cual ya pues no depende de que hay 5 señores echando agua por la calle, pero de repente a uno le da un infarto. Entonces ya no hay 5. Ahora hay 4 y un muerto. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo calculamos ahora? Porque en medio del cálculo se nos ha muerto un señor y no podemos continuar con el cálculo como estaba, porque ahora ya no nos salen las cuentas. Ya bueno, pero aquí estamos hablando de abstracciones, del número 5 en abstracto. Tendríamos también la cuestión fundamental para entender la racionalidad teórica de la verdad, es decir, de cómo determinamos lo que es la verdad, de cómo determino yo exactamente en qué consiste encontrar algo cierto, decir que algo es cierto, ¿vale? Y en el plano teórico normalmente se problematiza más que en el plano práctico. A nivel pragmático, esto, ¿qué implica? Venga, sé productivo, ¿no? Esa concepción de la productividad la tengo muy, muy presente en la actualidad, incluso en lo que es el conocimiento teórico. Pero lo que determina la verdad del conocimiento teórico no es la productividad, que se produzca algo. Concepciones de la verdad, pues bueno, hay un montón. Una verdad más lógica, por así decirlo. La verdad solamente se encontraría en las proposiciones mismas, en esos conceptos abstractos, y no en el mundo, porque el mundo pues sabemos que cambia, que los sentidos nos engañan, que todo tal, y solo podemos fiarnos de la razón abstracta. Luego tendríamos otro concepto de verdad que sería el de correspondencia, que quiero trabajarlo más cuando lleguemos al tema de la teoría de la ciencia, del conocimiento y todo esto. Características que tiene que tener el conocimiento o elementos que tiene que tener el conocimiento. Tiene que ser un conocimiento que convenza, quiero decir, yo no puedo considerar que estoy conociendo el mundo si dudo de que lo que estoy diciendo sea cierto. Si yo estoy diciendo que esto es un vaso y no una taza, pues no me lo creo. Otra cosa es que diga, bueno, yo digo que esto es una taza, pero sé que el hecho de que esto sea una taza no es algo puramente necesario, porque podemos ponerle otro nombre, porque, vale, puedo plantear dudas, pero no cuestionar por completo el hecho de que esto sea una taza en algún sentido. Yo ya estoy asumiendo que lo que estoy diciendo no tiene sentido, que es falso. Segundo, todo lo que yo explique a nivel de racionalidad teórica tiene que justificarse. No solamente decir esto es una taza, sino por qué. Esta taza me sirve para beber agua, podría decir. ¿Qué significa que me sirve para beber agua? Esta taza permite que yo beba agua gracias a su capacidad para transmitirme agua. ¿Y cómo observamos su capacidad para transmitirme agua? Pues viendo que efectivamente yo puedo beber agua con ella.
¿Veis que no es una explicación de nada? Tendré que explicar exactamente que yo introduzco agua aquí, que la forma permite que el agua se quede, que tengo unos dedos que me permiten agarrar el asa. Tendré que explicar detalladamente lo que estoy haciendo. No decir que tiene la capacidad de transmitirme agua. La taza otra vez. La taza nos va a acompañar durante todo el aula de filosofía. Esta taza, espero sinceramente que esta taza nos pueda ayudar de aquí al final de todas estas sesiones de aula de filosofía, que esta taza siga proporcionándonos excelentes ejemplos para cualquier tema del que estemos hablando. Lo espero sinceramente.